Hola muchachos, bienvenidos a otra clase. Hoy vamos a empezar con el bloque 4, Derechos Humanos y Democracia. El tema 4.1, Derechos Humanos y Garantías Individuales. Los derechos humanos son los derechos básicos que toda persona tiene por el simple hecho de ser seres humanos, sin importar sexo, nacionalidad, color de piel, preferencia política y religión. Son aquellos derechos a los que tenemos alcance nada más haber nacido. Vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia, o mejor dicho, los antecedentes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Comenzamos con el cilindro de Ciro, que data del año 539 a.C., el cual ha sido reconocido como el primer documento que abarca algunos de los derechos humanos en el mundo. Ha sido traducido en 6 idiomas oficiales de las Naciones Unidas y sus disposiciones son análogas o parecidas a los primeros 4 artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Seguimos con la Carta Magna de 1215. Esta fue firmada por el rey Juan de Inglaterra al ser forzado por sus súbditos después de violar un número de leyes y tradiciones antiguas con las que se había gobernado Inglaterra hasta sus días. Tenemos la Petición del Derecho de 1628, elaborada por el Parlamento inglés y enviada a Carlos I como una declaración de libertades civiles. Fue iniciada por Sir Edward Coke y se basó en estatutos y documentos oficiales anteriores y tiene 4 principios. Número 1. No se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento. Número 2. No se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Número 3. A ningún soldado se le puede acuartelar con los ciudadanos. Y 4. No puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Siguiente es la Declaración de Independencia de Estados Unidos de 1776. Su principal autor fue Thomas Jefferson. Filosóficamente, la declaración hace énfasis en 2 temas: derechos individuales y el derecho de revolución. Estas ideas llegaron a ser ampliamente aceptadas por los estadounidenses e influenció en 1787 aparece la Constitución de Estados Unidos de América y en 1791 la Carta de Derechos. La primera es la ley fundamental del sistema federal estadounidense y es la constitución escrita más antigua y define los organismos principales del gobierno y sus jurisdicciones, además de los derechos básicos de los ciudadanos. En tanto, la Carta de Derechos protege la libertad de expresión, libertad religiosa, el derecho de tener y portar armas, de reunirse y la libertad de petición. También prohíbe la búsqueda e incautación irrazonable, el castigo cruel e inusual y la autoincriminación obligada. Para 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. Esta declaración proclama que a todos los ciudadanos se les deben garantizar los derechos de libertad de propiedad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumenta que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran a los demás miembros de la misma sociedad el goce de estos mismos derechos. Por tanto, la declaración ve a la ley como una expresión de la voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir acciones dañinas para la sociedad. En 1864 se lleva a cabo la primera Convención de Ginebra. 16 países europeos y varios de América Latina asisten a ella por invitación del Consejo Federal Suizo e iniciativa de la Comisión de Ginebra. La conferencia diplomática se llevó a cabo con el propósito de adoptar un convenio para el tratamiento de soldados heridos en combate. De 1939 a 1945 se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial.
y al aproximarse el fin, las ciudades de toda Europa y Asia yacían en ruinas. Por tanto, en abril de 1945, delegados de 50 naciones se reúnen en San Francisco. La meta de la Conferencia de las Naciones Unidas era crear un organismo internacional para promover la paz y evitar guerras futuras. El acta constitutiva de la nueva organización entró en vigencia el 24 de octubre de 1945. Para 1948, bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, la Comisión se dispone a redactar un documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Roosevelt, a quien se atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Con los datos anteriores podemos darnos cuenta que los derechos humanos no son en absoluto algo que naciese en 1948. Tal vez incluso haya habido algunos documentos anteriores a la Carta Magna, pero siempre se ha intentado tener una base de derechos o garantías para la supervivencia de los seres humanos. Esta declaración cuenta con 30 artículos, los cuales procederé a leerlos. Será una pequeña síntesis para no repetir artículo 1, artículo 2, artículo 3. Comenzaré con artículo 1 y después solamente los enumeraré. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole. 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 6. Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 7. Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. 8. Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante tribunales nacionales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos reconocidos por la Constitución o por la ley. 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 10. Toda persona tiene derecho a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial. 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. 12. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. 14. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. 15. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacional o religión, a casarse y fundar una familia. 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. 18. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como de manifestarlas. 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. 20.
Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. 22. Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 23. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección del mismo y a condiciones equivalentes y satisfactorias, además de la protección contra el desempleo. 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, gozar de las artes y participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 28. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos y libertades proclamadas en esta declaración se hagan plenamente efectivos. 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 30. Nada en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades encaminadas a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Y esos son los 30 artículos resumidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Vamos a ver las garantías individuales, que son los derechos constitucionales y fundamentales consagrados a la Constitución que posee una persona. Se pueden definir como derechos básicos de los que podemos gozar dependiendo las leyes de la nación en la que residimos. Son soberanos, puesto que obedecen a una constitución política de una nación determinada. Una de las preguntas que a veces nos hacemos es si son lo mismo las garantías que los derechos humanos. La diferencia más destacable es que los derechos humanos son universales, mientras que las garantías individuales las concede la Constitución de cada país. Recordemos que cada país tiene sus normas, sus reglas, entonces esto hace que no puedan ser universales. En tanto que los derechos humanos no están sujetos al ámbito de validez de normas de un país. No importa en qué país te encuentres, los derechos humanos no van a cambiar, son inherentes a cada persona. En tanto que las garantías individuales, al ser mecanismos jurídicos en una constitución, pueden llegar incluso a no garantizar totalmente los derechos humanos. Tenemos, por ejemplo, constituciones, o mejor dicho, países donde las constituciones permiten que menores de edad puedan casarse con adultos, lo cual realmente va en contra de los derechos humanos. Los derechos humanos no son concedidos por ningún gobierno, tampoco son relativos. Para que tú los obtengas simplemente necesitas nacer. El momento de que tú llegas al mundo, eres portador de tus derechos y no hay nadie que te los pueda quitar. Eso es todo por la clase de hoy. El video fue un poquito largo. No se olviden hacer sus actividades. Ya estamos en el último bloque, entonces échenle ganas, muchachos. Espero que quienes exentaron el primer y el segundo parcial exenten nuevamente para que se olviden del último examen. Y para aquellos que bajaron un poquito de sus calificaciones, no se preocupen, pueden recuperarse. Les recuerdo, este parcial se exenta con una calificación mínima de 9. Lean bien las instrucciones que se les dejan en los trabajos. Tengan cuidado con su ortografía, con su letra. Chequen las rúbricas que viene en cada tarea.
Cualquier cosa, mándenme mensaje, no solo de cómo se hacen los trabajos, pueden mandarme mensajes por si no entienden alguno de los temas. Para eso estoy en WhatsApp de lunes a domingo hasta las 8 o 9 de la noche, muchachos. De ese horario en adelante ya no respondo mensajes. Hasta el otro día. Eso es todo por este video. Cuídense. Adiós.